Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, naturalmente quiero agradecer la invitación de la Escuela Judicial, del Consejo Asesor de la Magistratura, al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio Público Fiscal por organizar este espacio que ojalá sea de discusión acerca de los desafíos que tiene la provincia de Tucumán de cara a la implementación definitiva de este Código del Proceso Penal que instaura un modelo adversarial, y me da mucha alegría poder compartir con ustedes estas jornadas de trabajo desde el día miércoles que he llegado, porque ya Tucumán está dentro del último grupo de las provincias argentinas en modernizar definitivamente su sistema de justicia penal. Ya han transcurrido en toda la región latinoamericana 25 años, casi 30, desde el primer código allí en 1992 en Guatemala, y prácticamente Tucumán ya es de las últimas jurisdicciones en toda la región latinoamericana en instaurar un modelo adversarial completo. Naturalmente la reforma del 92 aquí fue un paso, pero todavía tenemos una reforma estructural que es la que ojalá entre en vigencia a partir de mayo aquí y que se desande un proceso de implementación que definitivamente deje atrás los resabios del modelo inquisitorial. Entonces, de allí que me alegra mucho que ya estemos en la fase final de este largo proceso que ha tenido la provincia en la implementación de este código y que ojalá sea la batalla final. Y la región latinoamericana, como recién adelantaba, ya ha transcurrido por una gran cantidad de experiencias, y esta es la gran ventaja que tiene la provincia, de poder mirar hacia atrás y encontrar 20 provincias argentinas, 18 países de toda América Latina que han atravesado situaciones muy parecidas, situaciones de falta de previsibilidad, de inestabilidades políticas, de falta de recursos, también de desconocimiento y resistencia, esto que venimos discutiendo desde el miércoles en las diferentes jornadas que he tenido la oportunidad de participar. No es algo distinto a lo que han atravesado jueces, fiscales y defensores de cada rincón de la región en la que afortunadamente he tenido oportunidad de trabajar, y les puedo asegurar que generalmente los problemas son muy similares y las resistencias, las dudas lo son también. Y la verdad es que esa experiencia acumulada de toda la región latinoamericana es una experiencia que nos da lecciones, errores que se han cometido y que ojalá uno mire hacia esos errores y lecciones y no se vuelvan a repetir. Y en gran medida esta conversación que quiero plantearles nace a partir de estas experiencias acumuladas que me gustaría socializar y compartir con ustedes, de estos 20 países que han reformado su sistema de justicia, y ahí me gustaría compartirles esa experiencia acumulada para que ojalá sirvan como una lección, como un conjunto de información para que este proceso no sufra lo que ha pasado en gran medida en el 92, cuando se ha burocratizado en gran medida esa reforma que no cambió la tendencia. La reforma del 92 aquí en Tucumán, y díganme lo contrario si no es así, no produjo un cambio significativo en el funcionamiento de la justicia penal. La instauración del juicio oral, tal como ocurrió en la justicia federal, en donde tuve oportunidad de trabajar en la Cámara Federal de Casación Penal, uno observaba que el juicio oral en definitiva estaba en gran medida condicionado por la instrucción escrita. Y este es el modelo que Tucumán no ha abandonado definitivamente. Y esto es lo que llamamos el modelo inquisitorial, que termina devorándose las pequeñas instituciones del sistema adversarial, ya sea el juicio oral, la suspensión del juicio a prueba en la justicia nacional, el juicio abreviado, las pequeñas audiencias o intentos de oralización que terminan filtrándose y perdiéndose en el marco de prácticas absolutamente inquisitoriales. De allí que decimos que ojalá esta sea la batalla final, porque estamos frente a un cambio verdaderamente estructural. Y esta experiencia regional que a mí me gustaría compartirles, quiero estructurarla en dos grandes puntos, dos grandes temas que sirvan más que nada como un marco de trabajo, un marco de análisis acerca del desafío inminente que tiene la provincia de Tucumán. Por un lado, quiero referirme al proceso de implementación
es decir, cómo se diseña, cuáles son los problemas, abrir también el debate sobre dudas, planteos, desconocimientos, para poder ir también compartiendo lo que ha ocurrido en otros países. Y por otro lado, y fuertemente quiero trabajar en ese tema, ¿cuáles son los presupuestos mínimos, las reglas de juego de los nuevos actores? ¿Cuál es el papel del Ministerio Público? ¿Qué se espera del Poder Judicial, de los jueces en lo concreto? Y obviamente de los defensores. ¿Cuáles son las reglas de funcionamiento que estos van a cumplir en función de lo que establece el código y de los errores, de las agendas de trabajo que tenemos por delante? Entonces, implementación y reglas de juego son los puntos que a mí me gustaría trabajar. Con respecto al proceso de implementación, yo quiero contar rápidamente cuál ha sido la evolución y el aprendizaje desde aquel código de Guatemala en el 92 hasta la reforma de Uruguay de hace un año atrás, a fin del 2017. Cuando comienza este proceso, allí en la década del 90, el gran error que habían cometido todos los países de esa década, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, es de no haber planificado la implementación. Esta idea falsa de creer que la reforma se trata de un cambio normativo. Ya creo que estamos todos de acuerdo en que el cambio normativo es tan solo un porcentaje muy menor de lo que significa una reforma a la justicia penal. Con lo cual este avance que se ha dado en el Tucumán de haber sancionado un código es tan solo un paso y ahora tenemos el verdadero proceso de reforma, que es discutir cómo se implementa. Y esto lo aprendimos de 8 países que habían reformado su código, y cuando uno iba a mirarlo en la década del 2000 se encontraba con países como Paraguay que tenían índices de fracasos de audiencia de un 75%. Y cuando uno preguntaba por qué, se encontraba con oficinas judiciales o que no existían porque no se habían creado, o directamente la figura del secretario que se había reconvertido en director de la oficina técnica del juzgado y que en definitiva no reemplazó el trabajo habitual. Entonces, primera lección que hemos aprendido es que estas reformas no significan un cambio de código y fundamentalmente que requieren de un órgano que lo implemente y que le dé seguimiento. De allí que una primera cuestión que me interesa poner en debate aquí es cómo se va a conformar un órgano de seguimiento de la implementación, cuáles son las políticas de ajustes que se van a realizar y reconocer de que estos códigos hay que mirarlos permanentemente y que la reforma dura 10, 15, 20 años hasta que adquiere un punto de equilibrio, pero ese código siempre hay que mirarlo y las prácticas siempre hay que evaluarlas para saber dónde ajustar, cuánto tiempo están durando las audiencias, cuáles son los índices de realización de las audiencias para saber si hay que hacer algún tipo de contramarcha en el proceso de ejecución del código. Otra lección que hemos aprendido en esa primera etapa, en la década de los 90, y que todavía no tenemos saldado, era el reemplazo del juez de instrucción. El juez de instrucción que todavía anda dando vueltas, es como un fantasma de que nunca termina de irse de la región y que por momentos vuelve, y Argentina y Brasil fundamentalmente son países que están teniendo fuertemente la figura del juez de instrucción en el funcionamiento del sistema. Es una figura que en la década del 2000 prácticamente todos los países, Binder diría, lo echamos de Sudamérica y lo devolvimos al modelo español. Y esto tiene que ver con que la figura del juez de instrucción no solo que afecta a un gran conjunto de principios, sino que desarma la estructura básica del sistema. Esta idea tan sencilla en la cual reposa el sistema adversarial de que alguien acusa, otro se defiende y un tercero resuelve, se desdibuja por completo con la figura de un juez de instrucción, que sin perjuicio de que lo abandonemos en lo legal, y esto es otra lección que hemos aprendido, ese juez de instrucción va a estar presente. Va a estar presente en las audiencias de juicio cuando intente preguntar, a pesar de que tengamos el mejor sistema adversarial, va a estar presente en las audiencias previas cuando quiera producir información por fuera de lo que presenten las partes, va a querer mantenerse pensando que la oficina judicial es un órgano que depende de él y no un órgano de apoyo que está a su par. Entonces tenemos que reconocer que ese juez de instrucción, a pesar de sacarlo de los códigos y a pesar de que la ley orgánica del Poder Judicial obviamente no lo contempla, es una figura cultural que en 2, 3 o 5 años va a costar mucho, porque ya venimos de siglos de jueces de instrucción en Argentina en lo particular. Entonces, una segunda lección es reconocer de que ese juez de instrucción va a estar permanentemente, que estar discutiéndolo en la práctica cotidiana,
a pesar de que no tenga esta denominación y se llame juez de garantía o sea un colegio de jueces, el juez de instrucción siempre quiere volver. Y luego tenemos la etapa del 2000 con otros problemas y otras discusiones que ya habían superado estos dos grandes problemas de implementar el código y de abandonar el juez de instrucción, y podríamos decir que se abre con la reforma chilena, la reforma del 2000 en Chile, en donde ya no se discute que hay un órgano que implementa el código, ya no se discute que el juez de instrucción hay que abandonarlo en lo cotidiano. Ya se generan otro tipo de discusiones, básicamente con la necesidad de gestionar el sistema, la necesidad de que la oficina judicial sea un órgano central, que sea el motor de la reforma. Y esto en Chile comienza a funcionar en el 2000, en el 2005 en la región metropolitana. Allí se observa que la administración o la oficina judicial cumple un rol fundamental. Fundamental porque es quien va a estar protegiendo lo más preciado del sistema, que es la realización de audiencias. Si uno tuviese que elegir un punto central para proteger en este cambio, diríamos que es que las audiencias se realicen. La pesadilla más grande que podríamos tener es que a partir de mayo o junio comencemos a fracasar y que las audiencias no se hagan. Ahí tenemos que tener una especial atención en cómo logramos que esa oficina judicial sea la que esté permanentemente, no importa cómo, buscando a las partes para que estén sentadas en la audiencia, que el juez se siente en esa audiencia en horario, que se abra la oficina a mostrar las estadísticas sobre quiénes son los jueces que han asistido, cuáles son los índices de realización, si las partes han asistido y no lo han hecho, eventualmente cuáles son las causales para que ese órgano de implementación del cual hablábamos recién tenga la capacidad de actuar en consecuencia, con lo cual la oficina judicial ya adquiere lo que llamamos una dimensión política. No es simplemente un órgano técnico de apoyo, sino que es un órgano político que va a estar sosteniendo el éxito del sistema adversarial. Y otra de las grandes lecciones que hemos tenido en la década del 2000 es que el Ministerio Público ya no puede estar mirando cada caso en lo individual. Ya el Ministerio Público tiene que asumir que se trata del órgano protagonista de este sistema adversarial, y a esto me voy a referir en algunos minutos más acerca de qué se espera del Ministerio Público. Pero como ven, muchos debates que estamos teniendo hoy, 2019, acerca de cómo va a configurarse el nuevo rol del juez, son debates históricos, son luchas históricas. La reforma a la justicia penal nace como un reclamo del sistema democrático que se estaba reinstalando en toda América Latina. En Argentina, desde la recuperación de la democracia en el 83, con los primeros códigos de Mayer en el 86, y las provincias que lentamente comenzaron a reformar sus sistemas, y en muchos países de la región que han abandonado dictaduras muy extremas, incluso más largas que la Argentina, como la de Chile, por ejemplo, que plantean claramente que el sistema democrático no puede convivir con un juez de instrucción, no puede convivir con estructuras criminales que están ganando espacios lentamente. En Centroamérica esto es de hecho mucho más problemático. Yo estuve trabajando en Guatemala toda la semana pasada, en donde a pesar de que han transcurrido ya 25 años del sistema adversarial, en donde ya la democracia se ha reinstalado hace 20 años con la firma de los acuerdos de paz, todavía estamos discutiendo cuánto margen de cooptación del Estado vamos a permitir. Y esto es un debate cotidiano acerca de hasta dónde avanza el Ministerio Público, qué funciones le vamos a dar, cómo la cabeza de la institución va a fijar una política de persecución. Y esto es una discusión cotidiana y no podemos abandonar rápidamente esta discusión. Así que hasta aquí tenemos lo que llamaríamos las lecciones de las últimas 2 décadas de cara a la implementación. ¿Cuáles son las lecciones concretas que nos deja para la provincia de Tucumán? Y en esto me interesaría más bien provocar el debate para que en esto seamos muy francos y que finalmente podamos discutir cómo se va a implementar el código. Venimos ya de años en donde la provincia se ha ido postergando y en nuestra opinión creemos que ya es el momento de comenzar definitivamente, a pesar de que, y esto me interesa mencionarlo, a pesar de que la experiencia de estos países que mencioné recién y de muchos otros que he omitido para no aburrir, la experiencia es que en ningún país han estado todos los factores alineados para que el código entre el día 1 con infraestructura moderna, con capacitación a todos los actores,
con recursos económicos, con estabilidad política, que en Argentina sabemos que esto es muy difícil de construir. Es decir, en ningún país tenemos un código de proceso penal adversarial que haya entrado en vigencia con estos factores en equilibrio. Siempre en algún país hubo inestabilidad política, o no se llegó a capacitar a todos los actores, o la infraestructura fue precaria y en definitiva hubo que partir con los edificios que había y lentamente empezar a construirlos, como el caso de Santa Fe o de Neuquén, que luego de un año o dos de reformas se empezaron a construir complejos judiciales. Es decir, que sería muy pretencioso y al mismo tiempo sería un ejercicio de boicot pensar de que todos los factores estén el día uno en equilibrio, alineados y que todo esto funcione fluidamente. Yo siempre exceptúo a Chile. Yo vivo en Chile hace 5 años y generalmente recibimos delegaciones extranjeras que vienen a conocer el sistema. Obviamente mostramos el sistema en su completitud, sus falencias, sus errores, sus ventajas. Y Chile es un país, y ustedes lo conocerán bastante bien también, que en gran medida para la reforma a la justicia penal allí por el 2000 tuvo todos los factores en equilibrio. Hubo un pacto político, un cambio de gobierno significativo, pero que mantuvo el plan de reforma, un centro judicial que si lo conocen es magnífico y cuando va cualquier delegación extranjera lo miran y me dicen, Leonel, la verdad, lo siento, pero en mi país nunca vamos a poder implementar el código porque este edificio no lo tenemos. Y cuando uno empieza a utilizar a Chile como ejemplo, a pesar de que es cierto que ha dado enormes lecciones y buenas prácticas para tomar, lo cierto es que es muy difícil, y más aún en Argentina, que tengamos estos factores en equilibrio. En Chile se había logrado capacitar a todos los actores, el edificio dentro de todo se construyó y entró en vigencia para la reforma del 2005, hasta el día de hoy se está construyendo, pero en realidad en ese momento lo más grueso estaba construido, había pactos políticos, entonces yo exceptúo a Chile y lo dejo al margen porque es una excepción en 20